Buenos días. En esta clase vamos a hablar sobre un estudio psicoanalítico del síndrome gripal, es decir, sobre la gripe. La clase se va a basar en una investigación realizada por Chiosa y colaboradores en el año 2001. Y como ustedes saben, yo soy la doctora María Adamo, que armé estas clases en donde se refleja el contenido de los cursos o del curso que ahora estuve dando en el Sanatorio San Lucas. Acá les dejo una pequeña leyenda para que los que no saben se puedan poner en contexto. Este fue un curso de 6 clases, con 2 clases introductorias para hablar de la medicina psicosomática y de las ideas de Luis Chiosa, y después 4 clases destinadas a diferentes investigaciones. Si ustedes quieren consultar el texto completo de la investigación de gripe, pueden ingresar a www.funchiosa.com, dirigirse allí a la pestaña biblioteca y buscar el tomo de la obra de Luis Chiosa en el cual se encuentra publicada esta investigación, que es el tomo 13 de las obras completas, que se llama Afectos y Afecciones 4. Se lo pueden descargar en formato PDF y ahí pueden leer la investigación completa si quieren. Y ante cualquier duda o consulta me pueden escribir a info@medicinapsicoanálisis.com.ar o ingresar en el sitio web medicinapsicoanálisis.com.ar, donde van a encontrar más información sobre estos temas. Bien, vamos a empezar por hablar en qué consiste la gripe desde un punto de vista físico, desde la medicina. Como ustedes saben, siempre estudiamos en profundidad la función que está alterada, el órgano que está alterado, porque recuerden que cuerpo y alma los consideramos como dos caras de una misma moneda, es decir, que tenemos que encontrar y entender bien cuál es la función que está alterada, porque esa función tiene un sentido y ese sentido nos va a guiar para comprender el significado inconsciente que está expresando la enfermedad. En este caso, se trata de una infección febril aguda de las vías respiratorias superiores, asociada fundamental, ¿no?, a la presencia de un virus específico. Es el virus de la gripe o virus influenza. Acá tenemos una fotografía realizada con microscopio electrónico del virus de la gripe. Los virus en general son agentes infecciosos que ejercen lo que se llama el parasitismo intracelular obligado. ¿Qué significa esto? Que el virus, para vivir, necesita ingresar en una célula del huésped, porque necesita usar la máquina. Básicamente un virus es una especie de bolsita de membrana que adentro tiene ADN y nada más. Entonces no puede replicarse solo. Necesita utilizar la maquinaria celular del huésped, de las células del huésped, para reproducirse y sobrevivir. Como les decía, los virus son básicamente una molécula de ADN o ARN, es decir, se dividen en virus de ADN o de ARN según cuál sea la molécula que tienen. Esto se denomina el genoma viral, que está rodeada por una cápside de proteínas que lo protege y le brinda la capacidad infectante, porque esta cápside es la que se va a fusionar con las membranas de las células del huésped. La cápside es muy importante porque tiene propiedades antigénicas, es decir, es la cápside a lo que nuestro sistema inmunológico va a reconocer y frente a lo cual va a producir anticuerpos. Y esto tiene características particulares, como vamos a ver en el caso de la gripe. Yendo ya al virus de la gripe en particular, fíjense, acá nos encontramos con que además de la cápside tiene una membrana lipoproteica, que algunos virus tienen, no todos, está la envoltura lipídica. Acá arriba ven, estos palitos son la neuraminidasa y la hemaglutinina, que son proteínas de la membrana del virus. Y adentro tiene la cadena de ARN, que es el genoma viral, que es lo que el virus necesita replicar para reproducirse. Entonces, la neuraminidasa y la hemaglutinina, en este caso, presentan una característica particular que es la variabilidad antigénica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene capacidades de mutar y modificarse todo el tiempo. Por eso, esto es lo que explica que las vacunas de la gripe estén muy controvertidas. Esta persona de la que yo siempre les hablo, Juan Hervas, no es el único, pero es un gran discutidor de estas vacunas.
y es lo que explica la persistencia de la gripe y la presencia de epidemias y pandemias. Vamos a ver. La variabilidad antigénica, fíjense, esto estaría ilustrando, ¿no? Cómo van mutando, por así decir, de una cepa a otra de los virus. Ven que al cambiar la forma y el color, esto representa, simboliza que va mutando la configuración molecular de esas proteínas, y eso hace que nuestro sistema inmunológico no las pueda reconocer y que los anticuerpos que produjo para la infección anterior no funcionen, sean obsoletos para la infección nueva del virus que presenta estas proteínas mutadas, ¿no? Esto explica que personas que han padecido gripe vuelvan a enfermar, como les decía, y también se vincula con la aparición de epidemias y pandemias. ¿Por qué? Y porque las epidemias, y más todavía las pandemias, surgen asociadas a mutaciones más grandes, digamos, más importantes de estas proteínas, que hacen que el virus se expanda más y entonces aparezcan. No es el único factor que se correlaciona con las epidemias y las pandemias, pero es un factor importante porque se aparecen virus frente a los cuales no hay una defensa efectiva en nuestro organismo. Cuando la enfermedad afecta a un territorio, por ejemplo, una gran parte de un continente, se habla de epidemia, un país o hasta un pedazo de un continente, y cuando afecta a varios continentes o una alta población, alto porcentaje de la población mundial, se habla de pandemias, que corresponden, como les decía, a mutaciones mayores de estas proteínas de la envoltura lipídica del virus. Vamos a hablar del cuadro clínico de la gripe, de los síntomas. Ustedes saben que el virus se transmite por vías respiratorias, por las gotitas de Flügge. Se replica en las vías respiratorias superiores, ingresa adentro licúa el mucus que protege, digamos, los bronquios, ingresa en las células del epitelio y un pasaje de algunas horas empieza a replicarse y a reproducirse adentro de las células del epitelio bronquial. Una vez que se reproduce en gran cantidad, se explota la membrana de la célula huésped, se rompe, se muere y el virus infecta otras células adyacentes. Lo que no, esto va a producir descamación del epitelio bronquial con el consecuente catarro. Lo que no se ha encontrado es virus de la gripe en el torrente sanguíneo, por lo cual no está muy claro cómo. Ahora vamos a ver que el cuadro sintomatológico es bastante variado y no se sabe bien, no se puede explicar bien cómo aparecen los demás síntomas. Sí, la fiebre, que la fiebre sería por restos también de descamación que entran al torrente sanguíneo y tiene un efecto pirógeno, pero en general el virus no se encuentra en sangre. Los síntomas, tenemos una característica, es el comienzo brusco, de un momento al otro. Fiebre, que se la suele llamar la fiebre de los 3 días, pues suele durar aproximadamente 3 días con escalofríos. Estoy hablando de la gripe clásica, no de la gripe complicada. Catarro de vías aéreas superiores, estornudos, dolor retroocular. Esto es bastante, no siempre está presente, pero cuando está presente esto es patognomónico de la gripe, o sea, el dolor como atrás de los ojos. Cefaleas, enrojecimiento conjuntival con lagrimeo, dolor de garganta, mioartralgias. Esto es muy importante, es muy típico el dolor como que a uno lo han apaleado, ¿no? El dolor muscular. Astenia, ¿se acuerdan cuando vimos anemia, que hablamos de la astenia? Bueno, acá aparece la astenia como un cansancio, falta de fuerzas. Tos seca, que al principio no es un síntoma muy notorio, pero que suele ser el último síntoma en irse. Lo que queda cuando ya la persona se está curando, continúa con la tos, ¿no? Y a veces también, no tan típico, pero también anorexia, náuseas y vómitos. Estos son los síntomas que configuran el cuadro clínico de la gripe. La fiebre, los escalofríos, el catarro, las cefaleas. Aquí tenemos al paciente con gripe en la cama que se siente mal. Normalmente es autolimitada y benigna en general, con una duración de aproximadamente 7 días, o sea, una semana.
Y el diagnóstico se realiza en general presuntivamente a partir del cuadro clínico, porque las pruebas diagnósticas para el diagnóstico de certeza son caras y no se justifican, a menos que uno esté haciendo un estudio epidemiológico, quiera saber de qué cepa se trata, pero si no, basta con el cuadro clínico en una epidemia sin duda, y si no es una epidemia y aparece aislado, también a veces hay enfermedades que empiezan con o que presentan un cuadro clínico parecido sin que sea el virus de la gripe, que son otros virus o otros gérmenes. Tan es así, pero esto es tan típico el síndrome que se habla del síndrome gripal, o lo que yo puse ahí entre paréntesis, flu-like syndrome, que es en inglés, que se usa el término, digamos que se engloba con este término a todo lo que tenga este síndrome que es típico de la gripe, pero no exclusivo. Entonces tal vez no se sabe si es gripe, pero se habla de síndrome gripal porque tiene estas características. No tiene un tratamiento específico, solo es un tratamiento de sostén paliativo, ¿no? Con antipiréticos, descongestivos, reposo y este tipo de medidas. Y como yo les decía, es difícil de erradicar por la variabilidad antigénica del virus y por eso vuelve una y otra vez, como algo que persiste, algo que retorna y que tenemos que, empezando a pensar en los significados, tenemos que pensar que se trata también en el plano de lo anímico, se tiene que tratar de un conflicto, primero, muy común, porque todos hemos tenido una gripe, muy universal, y después difícil de superar del todo, porque fíjense, yo les digo, no sé, eh, anemia, hipertensión, digo las enfermedades que vimos. Primero, no todos se enferman de esto, aunque sean enfermedades frecuentes, y después hay veces que hay personas que se curan, por ejemplo, de la anemia hay gente que se cura. Y aquí estamos hablando de que sí, se cura la gripe, pero es una enfermedad que tiende a retornar. Entonces tenemos que hablar de un conflicto que, aunque yo lo resuelva, no lo resuelvo del todo porque vuelve a aparecer. Como para ir teniendo en la cabeza, ir pensando en los significados. Ahora bien, como yo les decía, no se sabe bien cuál es el encadenamiento fisiopatológico de la gripe, de todo este síndrome, si se entiende más el tema de las vías respiratorias superiores, y además, como ven, tiene manifestaciones muy diferentes. ¿No? Por ejemplo, cuando hablamos de la anemia, teníamos el glóbulo rojo y la hemoglobina y podíamos centrarnos y focalizarnos en un elemento y buscar el significado de ese elemento central. Cuando los autores de la investigación empezaban a estudiar la gripe, se encontraban con que esto era difícil decir qué es lo más importante, qué es lo característico, lo que está solo en la gripe, porque además no se sabe cómo se relacionan el virus con todos los síntomas que produce, supuestamente. Entonces, ellos tuvieron que emprender un camino diverso. Es decir, en lugar de estudiar la parte fisiológica y fisiopatológica y entender qué es lo que estaba alterado, trataron de ver si podían comprender qué es lo que estaba, a qué vivencia estaba remontando o remitiendo este síndrome. Y tuvieron una ocurrencia, ¿no? Se preguntaron esto, ¿a qué vivencia y estado afectivo puede estar remitiendo el conjunto de signos y síntomas que constituyen este síndrome gripal? Y tuvieron una idea, ¿no? Y la idea se les fue iluminando cada vez más y empezó a cerrar y a ser realmente muy iluminadora. Y la idea es la siguiente, miren. Plantearon que este síndrome podría constituir una expresión deformada de un concierto de sensaciones somáticas similares que corresponden al momento inmediatamente posterior al nacimiento, designado como periodo neonatal temprano. Empezaron a pensar que el bebé recién nacido parecería presentar signos y cuestiones y podría tener vivencias parecidas a las que tiene el sujeto con gripe, que está en la cama, con temperatura y con todo este síndrome. El periodo neonatal temprano dura aproximadamente 7 días y finaliza con la caída del cordón umbilical, que marca el fin o sea, la ruptura definitiva de la unión con la madre en el útero. Y ya acá tenemos un dato que son los 7 días, ¿verdad? Dijimos que la gripe dura 7 días y el periodo neonatal temprano también. Acá algunas imágenes para ilustrar a qué nos referimos. Nos referimos al bebé recién nacido, imagínense los primeros 7 días.
o sea, el momento en el que está en la transición prácticamente de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Podemos imaginar que el bebé en el útero estaba así, y de este mundo intrauterino, en el que estaba flotando, en el que se veía alimentado por el cordón umbilical, en el que la temperatura estaba regulada por el líquido amniótico, en el que no tenía que respirar por las vías respiratorias, sino que directamente absorbía el oxígeno a través del cordón, en el que no tenía que alimentarse porque recibía el alimento por el cordón. De este mundo, el bebé de un día para el otro tiene que salir a este mundo, al mundo extrauterino. Y esto es un cambio, posiblemente el cambio más importante que hayamos tenido que atravesar en nuestras vidas como seres humanos. El neonato entonces debe enfrentar cambios muy significativos, ¿no? Imagínense lo que es, por ejemplo, la respiración. Empezar a respirar aire, aire frío, aire seco, aire que tiene que hacer ingresar por sus pulmones, que nunca activó todavía en la vida intrauterina. La circulación, se reorganiza toda la circulación del feto una vez que nace el bebé. La nutrición, tiene que alimentarse, tiene que buscar el pecho, tiene que hacer el esfuerzo de mamar y tiene que digerir la comida en su tracto digestivo para extraer los nutrientes que antes le llegaban ya directamente digeridos por el cordón umbilical. Pero también otra cosa muy importante de la que no se habla tanto, la adaptación neuromuscular. Esto es muy interesante, en la investigación ellos empezaban a pensar que en realidad nunca no se le da suficiente peso a esto, que es que el bebé vivió desde su concepción en un medio líquido y que de repente tiene que salir a un medio aéreo y que allí la fuerza de gravedad es muchísimo más grande. Y entonces, ¿qué pasa? El bebé, muchas veces se atribuyó la falta de movilidad de los bebés a que no están del todo mielinizadas sus vías nerviosas. Pero cuando uno ve el bebé en las ecografías adentro de la panza, uno lo ve haciendo movimientos totalmente coordinados, tocarse, moverse, chuparse el dedo, ¿no? Porque está dentro del agua. Entonces ellos dijeron, claro, en realidad cuando el bebé nace es como si de pronto a nosotros nos pasaran a un ambiente en el cual hay muchísima más presión de la que estamos acostumbrados y quedamos como cuadriplégicos, ¿no? Porque el bebé está como un cuadripléjico que no puede ni siquiera sostener su cabeza levantada, cuando dentro de la panza de la madre sí podía moverse como él quería. Entonces ellos dicen, esto también tiene que ser una cosa que haya asignado mucho esta primera vivencia del recién nacido. Y la regulación de la temperatura corporal, ¿no? Que también es todo un tema en los primeros días de los bebés, si pueden regular, si no pueden regular, qué pasa con la temperatura, porque es algo que tienen que empezar a ejercer como algo nuevo también. Entonces lo que ellos plantean es que desde el punto de vista psíquico, la cosa no es menos compleja. O sea que si tenemos una adaptación tan grande, pensando en las dos caras de la moneda, si desde el punto de vista fisiológico esto es un cambio tan trascendente, esto se tiene que acompañar de vivencias anímicas, psíquicas, igual de trascendentes y complejas. Entonces ellos plantean que en la vida anímica esto está asignado por cambios en las relaciones de objeto, es decir, en las relaciones de nuestras personas importantes de nuestro entorno, que como veremos, dicen, se los leo y ahora vamos a ver en qué consiste, se inician con la más significativa de las pérdidas para concluir con la salvación del reencuentro. Vamos a ver por qué dicen esto los autores, en qué consiste la pérdida y en qué consiste el reencuentro y la salvación si las cosas funcionan más o menos bien. Los cambios fisiológicos, como yo les decía, se acompañan de una vivencia de pérdida de un objeto, que entre comillas, entre paréntesis, pusimos madre. Bueno, ellos le llaman madre por ponerle un nombre a esto. Imaginan que el feto se relaciona anímicamente con alguien que vendría a ser como la madre, ¿no? Como un tipo de madre. Entonces, cuando el recién nacido nace, tiene que aceptar que pierde a la madre que tenía, que ahora vamos a ver qué características tenía, ¿no? Pasa de aquí y tiene que reconocer o reencontrar a una nueva madre, porque la madre es la misma, pero es distinta. Es decir, la misma persona, porque uno la tenía dentro del útero y ahora lo tiene a UPA,
pero es totalmente otra vivencia de madre, ¿no? Fíjense la diferencia. La madre, les ponen un nombre a estas dos madres, ¿no? Que son representaciones de imagos, digamos, de figuras que se tienen en el alma, ¿no? Con las que el sujeto se vincula. A la madre uterina la llaman madre umbilical y a la madre extrauterina la llaman madre pecho. Vamos a ver en qué consisten, cuáles son las características y las diferencias grandes entre estos dos objetos, entre estas dos madres. Esta representa a la madre umbilical, idealizada. ¿Por qué dice idealizada entre paréntesis? Esto es muy importante. Ellos destacan que las características de esta madre, que ahora vamos a ver cuáles son estas características son de una madre idealizada. Es decir, ustedes saben que, como dice el poeta, todo tiempo pasado fue mejor y siempre tendemos a idealizar lo que perdimos desde nuestras carencias actuales. Entonces, ellos imaginan que el bebé recién nacido extraña el lugar en el que estuvo y desde la dificultad que tiene ahora idealiza eso que tuvo, que también habrá tenido, que en realidad también habrá tenido sus dificultades, sus problemas. Habrá habido veces donde el bebé en la panza no se sentía cómodo, no se sentía bien, donde la madre se movía de maneras que a él no le gustaba, o la madre estaba de mal humor y esto el bebé lo percibía. O sea, no es que ellos no plantean que objetivamente el periodo intrauterino es idílico, sino que ahora, a posteriori, el bebé lo recuerda como algo idílico, así como nosotros tal vez decimos, ay, qué linda mi infancia, y recordamos nuestra infancia como algo idílico, y tal vez en el momento esa infancia no fue tan idílica y tuvo también un montón de dificultades. Entonces, hecha esta aclaración, la madre umbilical idealizada aporta alimentación constante a todo el tiempo. Imagínense, por el cordón umbilical todo el tiempo el bebé va recibiendo sangre con alimentos ya digeridos, oxígeno también, ya ingresado al organismo. Le mantiene la temperatura constante, el líquido amniótico. Y esto constituye en sí misma el mundo del feto. Esto es muy importante para lo que vamos a ver hoy. ¿Qué significa que constituye? Y bueno, que acá, fíjense, el bebé está adentro de la madre. O sea, la madre es todo. La madre es un objeto, pero es un mundo. Es el lugar en el cual él está insertado. Es algo que, digamos, es muy, muy difícil de reemplazar en este sentido, ¿no? Y es una experiencia fundante porque desde el origen hasta el momento del parto el bebé está metido en este mundo. Y acá tenemos a la madre pecho, que es la madre nueva, es la madre con la que se va a encontrar. Y por supuesto, esta no va a ser tan idealizada, sino que vamos a destacar las dificultades en el encuentro presente. Provee únicamente alimento, o sea, sí, es fundamental, provee alimento, pero no provee oxígeno, no provee temperatura, ¿no? No provee una gravedad más liviana, solamente el alimento. Pero además, el alimento es de forma periódica. O sea, no es todo el tiempo que el bebé quiere, sino que es en algunos momentos. Y además demanda un esfuerzo, el bebé tiene que mamar con todo el capítulo que es el tema de si el bebé mama, si no mama, si se prende, si no se prende, si a la mamá se le lastiman los pezones, si muerde o no muerde. Todas las cuestiones, bueno, morder todavía no porque estamos hablando del periodo natal temprano. Pero es todo un trabajo para el bebé esto. Es sentida como fría por oposición, obviamente que es lo mejor para el bebé que cualquier otra cosa que tenga en el momento, ¿no? El contacto con la madre. Pero desde otro punto de vista es sentida como fría en relación a lo que perdió, a esta madre que era siempre calentita y siempre igual de calentita. Exige esta autorregulación de la temperatura corporal y exige el esfuerzo de respirar. Entonces una madre que por un lado es necesaria para sobrevivir, pero que por el otro lado es una madre que es como si fuera un pobre consuelo en relación a lo que siente que ha perdido. De manera que los autores describen o ilustran esta vivencia explicando que la pérdida de este objeto se siente como la pérdida de un entorno significativo. O sea, es más que una persona, es más que el vínculo con una persona, es la sensación de haber perdido, por así decir, el mundo de uno, ¿no? El lugar en el que uno se sentía cobijado, se sentía amparado.
Y plantean que esta separación se transforma en el símbolo de toda separación traumática. Esta primera separación tan crucial en la vida de un ser humano se transforma en símbolo de las posteriores separaciones difíciles que tendrán lugar en la vida. Y a esta vivencia de sentirse separado de este objeto tan importante, separado de este mundo, de haber perdido el propio mundo, de sentirse de pronto fuera de este mundo, ellos plantean que con esto no basta para esto con la palabra soledad, haberse quedado solo de este objeto, sino que plantean un sentimiento que van a llamar sentimiento de desolación. Que ahora vamos a ver cuáles son las acepciones de este término y por qué lo eligen para ilustrar esta vivencia particular. Aquí vemos lo que podríamos llamar un paisaje desolado, ¿verdad? El sentimiento de desolación, el término desolación tiene dos acepciones. Por un lado, desolar es destruir, devastar, remite a una ruina. La palabra asolar, que significa tirar abajo, derruir, tiene una misma raíz en común. Y desolación significa también esto de lo que estamos hablando, tristeza o pena profunda, desconsuelo o congoja. Tenemos términos emparentados como desolar. Desolar es el origen de la palabra desolación, que es desolar, que es esto que yo les decía, devastar o arruinar. Solus, que significa suelo y también entero, y que según muchos diccionarios, solus con una L de solo y solus de suelo con dos L tienen una raíz en común, etimológica. Consolar, ¿no? Consolare también tiene un parentesco de significado con desolar, para el otro lado, ¿no? Consolar, confortar. Y entonces podemos pensar que el sujeto desolado siente que ha sido dejado solo y que todo su mundo, su entorno, aquello que lo sostenía y consolaba, ha sido destruido y devastado. Es decir, él ha perdido el solar, ¿no? El solar que lo protegía, el suelo que lo sostenía. Esto se ha visto arruinado y él ha quedado solo, pero solo de una manera particular, solo en el sentido de fuera de este mundo que lo amparaba. De hecho, el término exilio significa o deriva de ex solum, exilio ex solum, o sea, fuera del suelo de pertenencia, ¿verdad? El sentimiento de soledad remite a la soledad física, o sea, yo estoy sola físicamente cuando no estoy rodeada de gente. Pero el sentimiento de desolación remite a algo que va mucho más allá de la soledad física, que se puede dar aunque uno no esté solo físicamente, y tiene que ver con esto que estamos tratando de describir, con esta sensación de verse abandonado por un objeto significativo, pero que constituía mi mundo, era todo para mí, ¿no? Lo podemos designar también como el objeto para el cual vivíamos. Ese objeto, cuando digo objeto me refiero a ese vínculo, a esa persona que constituía lo más significativo en mi vida. A veces este objeto está repartido entre muchas personas, ¿no? Por ejemplo, los padres, los hijos, las figuras significativas. A veces está concentrado en una, por ejemplo, en la pareja, o en algún hijo, o en algún padre, ¿no? Y se concentra más en uno solo. Algunas imágenes, ¿no? La idea del exilio, la idea de sentirse separado del mundo de uno, sentirse en una... Faltaría acá una imagen de la presencia de más gente, porque uno puede sentirse, por ejemplo, rodeado de gente, ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva, pero gente extraña, gente que no es la gente que a uno le resulta familiar. Entonces a uno, por ejemplo, uno acaba de sufrir una pérdida importante y le dicen, bueno, anda a una fiesta, divertite, pasala bien, y uno va a la fiesta y se siente horrible porque siente que las personas que están ahí no son extraños, no son las personas que a uno lo harían sentir confortado. Los autores señalan que existe una palabra en alemán muy interesante, bastante larga, como suelen ser las palabras alemanas, que se las voy a leer y ahora la vamos a descomponer. Es Mutterseelen allein. Esto sí, muta, acá lo podemos ver, es madre, Seele es alma y allein es solo. O sea que significa literalmente sentirse abandonado por el alma de la madre.
madre. Y se usa para cuando uno dice alguien está, por ejemplo, solo como un hongo, ¿no? Está re solo, se usa esta palabra en alemán y es muy significativo que existe una palabra que condense esta idea de sentirse abandonado por el alma de la madre, que refleja los contenidos que estamos viendo. Como les decía antes, me puedo sentir desolado aunque esté rodeado de gente. Fíjense, ¿no? Esta nena la vemos ahí sentada, rodeada por personas que se sienten extrañas, ajenas, que están o juntas o separadas. Uno puede estar, por ejemplo, en la mitad de una ciudad como Nueva York y sentirse solo porque nadie está con uno, si bien está lleno de gente. Y es más, como les decía también, la presencia de extraños nos hace más dolorosa la ausencia de la persona que nos falta. Es como si al estar otros que no son, nos dolía. A veces uno dice, no, prefiero estar solo, prefiero estar en mi casa, prefiero estar solo porque si estoy acompañado por otra gente es peor. ¿Y qué pasa? A lo largo de la vida, como pasa con todos los significados, vamos transfiriendo, es decir, las vivencias traumáticas, las vivencias que nos marcaron, las vamos después repitiendo en otros vínculos, ya no del bebé recién nacido, sino de la vida posterior, de la infancia, de la adolescencia y de la vida adulta. Este vínculo con este objeto, entre comillas, madre umbilical, nunca es del todo duelado. O sea, suponiendo que el bebé logre renunciar a esta madre, aceptar la madre pecho, que es la que lo va a salvar, porque es la que le va a permitir sobrevivir, y más o menos pueda servir el proceso, el bebé logra seguir adelante, crecer y ser un niño y un adulto. Pero siempre queda un resto, podemos pensar que es una separación tan fuerte, tan difícil y tan que nos marca tanto que nunca esto es del todo duelado y vamos transfiriendo la relación, o sea, es como si dijéramos, bueno, en un nuevo vínculo que yo hago, voy a transferir, o sea, voy a revivir de alguna manera algo de esta relación que yo recuerdo con esta madre umbilical. Y entonces va a haber personas que yo las siento como que son mi mundo, como que son todo para mí, que yo sin ellas no soy nada. Y entonces repito en esta relación algo de lo que no pude desprenderme del todo de aquel vínculo tan primario. Entonces, el vínculo con este objeto madre umbilical nunca es totalmente duelado y lo transferimos sobre personajes significativos de nuestra vida. Y cuando tenemos una pérdida en una relación así, cuando experimentamos una vivencia de pérdida en relación a estos vínculos, volvemos a sentirnos otra vez como el recién nacido, que separado de esta madre umbilical, tiene que aceptar el nuevo modo de relación que la madre pecho propone. Es decir, podemos imaginarnos una separación, una ruptura de pareja, podemos imaginarnos, no tiene que ser necesariamente una pelea o una ruptura, a veces es el crecimiento de un hijo, ¿no? Imagínense, no sé, una mujer viuda para la cual el hijo es la luz de sus ojos, es todo para ella y de repente el hijo se pone novio, se casa y se va a vivir con la mujer. Y para esta mujer, para esta madre, esto puede ser vivido como una gran pérdida y como algo que si bien por un lado la pone contenta, por otro lado es la ruptura en este vínculo y ella lo puede experimentar como tener que ahora conformarse con ser invitada, con ir cuando ellos la invitan, con tener que hacer una relación con la nuera, etcétera, etcétera. Y esto es un nuevo vínculo, una nueva composición que vendría a ser como esta madre pecho, que es fundamental para poder seguir adelante, pero que la sensación es que no es nada que ver, es mucho menos de lo que yo tenía antes en mi recuerdo. Y entonces volvemos a sentirnos otra vez con esta sensación de desolación. Fíjense esta imagen, ¿no? De fatiga, de desánimo, de tristeza tan profunda, muscular inclusive, como se ve en la posición. Sentimos que sin este objeto para el cual vivíamos, el mundo se ha vaciado de sentido, se ha devastado, sumiéndonos en una desolación sin consuelo, al punto que nada nos da ganas, no tenemos ganas de ir a ningún lado, no tenemos ganas de hacer ningún programa, es como si todo el mundo, sin esta persona o sin esta relación, el mundo entero se hubiera apagado y hubiera perdido el sentido. Ahora bien, vamos a tener que hacer ahora una aclaración importante. Ustedes saben que Freud se ocupó mucho, o no sé si lo saben, se ocupó mucho de la angustia, del afecto, del sentimiento angustia, y lo vinculó él con este momento, miren, el momento del nacimiento, pero el momento exacto
o preciso en el que el bebé está naciendo. El pasaje por el canal de parto. En este sentido, Freud dice que el sentimiento de angustia, o plantea esta hipótesis, parecería construirse con las cosas que sintió o que hemos sentido al nacer, las palpitaciones, la taquicardia, la sensación de anoxia, ¿no? La presión en el pecho. Y en este sentido, esta vivencia de estar naciendo ilustra muy bien la angustia, que es un afecto que se caracteriza porque uno siente una sensación de miedo o de peligro, pero que no sabe bien a qué atribuirla, porque siente que no sabe lo que va a venir por delante, pero siente que algo tiene que hacer, que va a depender de uno, si uno puede o no puede, pero uno no sabe qué hacer, y siente que para atrás no puede volver, ¿no? Es como estar enfrentado a un peligro que no se sabe todavía bien cuál es, pero que no, tampoco nos podemos volver a refugiar atrás. Entonces esta idea de atravesar el canal de parto es muy linda para ilustrar esta vivencia, y con todas estas sensaciones físicas tan características de la angustia que Freud plantea que se construyen con estos recuerdos del nacimiento, que por supuesto son recuerdos también heredados, es decir, que aunque uno haya nacido por cesárea, igual uno tiene estos recuerdos y esta vivencia de angustia que es muy, muy primitiva y que va más allá de nuestra vida individual. Más allá de que después uno podría estudiar las diferencias entre alguien que nació por parto natural y por cesárea, pero no importa, más allá de eso, el afecto angustia está presente en ambos casos. Y por otro lado, estamos hablando ahora de la desolación, que es otro afecto, otro sentimiento, esto lo plantean Kiyosé colaboradores, y la asignan este afecto también al nacimiento, como les vengo diciendo, lo vinculan con este cambio tan traumático de estar adentro del útero y afuera, pero fíjense, es un poquito distinto, es el periodo neonatal temprano, y fíjense que en la imagen vemos la diferencia, aquí vemos este momento de acción, este momento de desesperación de qué va a pasar, va a poder salir, no va a poder salir, va a ser exitosa la cuestión, mientras que acá ya salió, esto ya pasó y el bebé está tranquilo, no está agitado, es una sensación más calma. Bueno, porque entonces los autores lo que pensando en esto y reflexionando dicen, claro, es que el nacimiento es uno, que nos marca tanto, pero los traumas son dos, dicen. En la angustia tengo el trauma de estar naciendo, ¿no? Fíjense que usamos un gerundio para hablar el estar naciendo como algo que está pasando y que es el momento preciso. Mientras que en la desolación tenemos el trauma de haber recién nacido. O sea, ya nacimos, esto ya pasó, la pérdida ya ocurrió, lo difícil ya pasó y ahora tengo que ver cómo me acostumbro a este nuevo mundo sin este objeto o sin esta contención que antes tenía. Entonces, análogamente a lo que dice Freud con la angustia, los autores plantean que el sentimiento de desolación se construye, pero no con las sensaciones somáticas del estar naciendo, sino con las sensaciones somáticas experimentadas luego, inmediatamente después del nacimiento, con las cosas que sentimos ni bien nacimos, así como cuando estamos atravesando el canal de parto sentimos la anoxia y todo esto, ahora sentimos otras cosas. Y con esas otras cosas en esta primera vez que nos sentimos desolados se va a construir, dicen, el afecto desolación. Algunas imágenes para ilustrar estos primeros momentos. Fíjense, ¿no? El bebito teniendo que acomodarse y adaptarse a este nuevo mundo. En la última, la relación con la madre pecho, ¿no? Simbolizada por la lactancia. Y entonces plantean como hipótesis, ¿no? Una hipótesis de trabajo, que el síndrome gripal podría simbolizar inconscientemente este sentimiento de desolación y que oculta, recreándolas como síntomas, las vivencias propias del periodo neonatal temprano. O sea, que este sentimiento de desolación que se construyó con estas sensaciones que tuvimos al estar recién nacidos, esto es el sentimiento de desolación consciente. Ellos plantean, bueno, tal vez el síndrome gripal, podríamos partir de la idea que el síndrome gripal representa este sentimiento de desolación, pero que ahora no está en la conciencia y en lugar de tenerlo en la conciencia, tengo estos síntomas que son expresiones de estas sensaciones que fueron desfiguradas y transformadas en síntomas, exageradas y transformadas en síntomas.
Entonces, la idea sería que tenemos el paciente con gripe y que detrás del paciente con gripe, inconscientemente, está la vivencia esta de desolación vinculada o simbolizada por este momento de haber recién nacido. Entonces, a continuación, siguiendo a los autores, vamos a intentar descubrir en estos síntomas de la gripe cuáles son, o sea, cada síntoma a qué sensación remite del periodo neonatal temprano, a partir de las cuales se configura el afecto de desolación. O sea, como sería como buscar en cada síntoma de la gripe cuál sensación está representando deformada, exagerada, que en una sensación que en una situación normal, junto con todas las otras sensaciones, conforman el afecto de desolación. Es decir, que acá no tenemos un elemento de la clave inervación exagerado que representa todo, sino varios elementos que van a estar simbolizando este afecto reprimido. Es más, los autores plantean o descubren que muchas de estas sensaciones sí parecerían ser desfiguraciones de diferentes afectos, ¿no? Como vamos a ver, y entonces plantean un recurso teórico en donde dicen que el afecto de desolación parecería ser un macroafecto, o sea, un afecto compuesto a su vez por otros afectos menores, por ejemplo, el desaliento. No me voy a extender en esta cuestión teórica, que la pueden ir a leer, pero es una forma de explicar este fenómeno porque acá ellos no veían un solo elemento, sino veían muchos elementos físicos remitiendo estas sensaciones que habrían formado parte de este momento del recién nacido y de esta configuración primera del sentimiento de desolación. Entonces, a continuación, vamos a explorar cada grupo de síntomas de la gripe y vamos a tratar de ver con qué sensaciones del periodo neonatal temprano los podemos vincular, estos síntomas estarían expresando esas sensaciones y esos afectos involucrados, pero desfigurados. Y de esta manera estaría la gripe expresando el sentimiento de desolación completo, pero deformado. Bueno, uno de los principales síntomas centrales en el síndrome gripal son los trastornos respiratorios, el catarro y la tos, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes del sujeto engripado. Entonces, los trastornos respiratorios en sí fueron investigados en otra ocasión por Chiesa y colaboradores, donde ellos estudiaron mucho el tema de la respiración pulmonar y relacionaron el intercambio gaseoso, que es central en la respiración pulmonar, con el intercambio socioespiritual con el entorno, con la atmósfera que rodea al sujeto, atmósfera física y atmósfera afectiva. Y relacionaron los trastornos respiratorios con el afecto del desaliento. Y al revés, relacionaron el buen funcionamiento de la respiración con el sentimiento de estar alentado. Esto se vincula muy fácilmente o muy claramente con el tema del periodo neonatal temprano. Si pensamos que el inicio de la respiración pulmonar marca la ruptura en este vínculo, en esta unión tan fuerte entre el feto y la madre, que llamamos los psicoanalistas unión simbiótica, que se rompe y que el sujeto tiene que empezar a respirar este aire que es sentido como seco, frío, irritante, ¿no? Veamos acá, la respiración marca la ruptura del vínculo con el objeto anterior y el encuentro con un objeto nuevo, frío y seco, que irrita, generando esta tos y este sentimiento de desaliento, ¿no? Frente a esta sensación de que el mundo nuevo es un mundo que irrita, es un mundo seco, es un mundo con el que hay que conectarse a través de otras maneras. Entonces, por un lado, toda la cuestión de lo respiratorio vinculado a esta relación nueva y al desaliento. Y por otro lado, todo lo vinculado con el catarro, el lagrimeo, la congestión conjuntival, que se vinculan también con una especie de llanto, que los autores interpretan como el llanto reprimido por este objeto perdido, por un lado, como si el sujeto estuviera llorando esta pérdida, y al mismo tiempo, yendo un pasito más, interpretan que el catarro sería como el deseo de volver a llenar de líquido las vías aéreas respiratorias superiores, que al estar adentro del líquido amniótico estaban en contacto con un medio líquido, como si fuera a volver a estar en el útero, ¿no? Lleno de este líquido adentro de los pulmones.
Otro aspecto central, obviamente, del síndrome gripal es la fiebre. Recordemos que es una infección febril aguda, con escalofríos, chuchos de frío. Y esto los autores lo interpretan como si fuera un intento. Ustedes saben que lo que ocurre en la fiebre es que hay como una especie de alteración del termostato corporal, como si el organismo estuviera sensando que uno está en un medio más frío. Por eso se activan todos los mecanismos generadores de calor, como si el sujeto estuviera en un ambiente frío. Entonces ellos interpretan esto, que esto expresaría que el sujeto se siente en un ambiente afectivo, en un entorno afectivo frío, y aumenta la temperatura corporal como una especie de acto fallido, ¿no? Intentando de sentirse con más calor cuando lo que siente es la falta de calor afectivo. Como dice aquí, el sujeto imitando lo que hace el neonato frente a un entorno frío, esto también le pasa al recién nacido, aumenta la temperatura corporal intentando aumentar la temperatura del clima afectivo frío en el que se siente inmerso. Y es un acto fallido. En el neonato sí funciona en estos mecanismos porque él necesita la temperatura externa, es más fría que en el útero, que la del líquido amniótico, y el bebé necesita activar estos mecanismos que no son un cuadro febril, sino que es el proceso normal de mantener su temperatura. En cambio, el sujeto con gripe está fallidamente intentando hacer lo mismo, como si recurriera a este recurso de aumentar su temperatura corporal, pero en realidad la confusión es que no es que el ambiente, no es que hace frío en la temperatura ambiente, sino que el frío es afectivo y lo que necesita es elaborar eso. Como dijimos, otro rasgo central del síndrome gripal son las mioartralgias y la astenia. Dolor muscular, sensación de apañamiento, cansancio, debilidad, lasitud. Y esto parecería remedar o reflejar esta sensación de aplastamiento que describimos del bebé recién nacido. ¿Se acuerdan cuando decíamos que se podría sentir casi como un cuadripléjico? Entonces, como si el sujeto estuviera mostrando a través de estas sensaciones corporales que él se siente así, él se siente como recién nacido a un mundo nuevo, a un mundo distinto que lo aplasta. Se siente apaleado y desanimado, por eso también la astenia, el cansancio, un desánimo, justamente porque este objeto desapareció y porque el mundo cambió y es otro. Tenemos las cefaleas, también importantes o muy típicas del síndrome gripal. Existe también una investigación sobre las cefaleas y los accidentes cerebrovasculares, una investigación previa que los autores acá retoman. En aquella investigación se vinculaban las cefaleas con la sensación con la vivencia de tener un conflicto afectivo, que en lugar de elaborarlo como tal, se intenta resolver como si fuera un problema racional. Y esto se toma entonces la forma de un dilema. Pero como es un problema afectivo, la cabeza explota porque no puede procesar esto de manera eficaz. ¿No? El sujeto con cefaleas intenta tratar un conflicto afectivo como si fuera un problema racional que se transforma así en un dilema insoluble. ¿Y cuál sería el dilema en este caso? Bueno, posiblemente el dilema entre la dependencia y la independencia, ¿no? En la gripe se trataría del dilema entre dependencia y autonomía. ¿Por qué? Porque como vamos viendo, todo este proceso es un proceso de independización. Es decir, en realidad es el proceso, si pensamos en el neonato, es el proceso saludable que el bebé necesita nacer porque ya no puede seguir en el útero y necesita hacer un crecimiento. Entonces, este crecimiento implicaría una mayor autonomía, una mayor independencia. Pero esta independencia también implica renunciar a este vínculo más simbiótico, con más dependencia, y entonces el sujeto se encuentra en este dilema entre quiero quedarme, pero también quiero avanzar, y ahí está toda la cuestión. El otro síntoma importante es el dolor retroocular, que es el dolor detrás de los ojos o el dolor al lateralizar la mirada, es decir, al mirar hacia los costados con los ojos, mover los ojos sin mover la cara. Este dolor no está siempre presente, pero es patognomónico de la gripe y por eso cuando se encuentra presente ya no quedan dudas sobre el diagnóstico, porque indica la presencia de gripe. Es como dijimos un dolor al lateralizar la mirada y cómo lo interpretan los autores, dicen que bueno, que podría representar la sensación, inferimos, ¿no? Del neonato que recién nacido y sin poder moverse y sin poder mover la cabeza busca con los ojos reencontrar, mirar el entorno y reencontrar ese mundo
que perdió y ahora ve este otro mundo que no reconoce y está como buscando, moviendo los ojos, que es lo único que puede mover porque el cuerpo lo tiene, como ya vimos, como aplastado. Pero también interpretan que podría representar, que no es incompatible con lo anterior, al mismo tiempo la búsqueda de la mirada de la madre pecho, de la madre que lo pueda salvar. Ustedes saben que las miradas del recién nacido, que intercambia el recién nacido con la madre, son muy significativas. En esta foto que habíamos visto lo vemos como él está mirando el rostro de la madre. Y entonces también este movimiento y este esfuerzo de mover los ojos podría remitir a esta búsqueda de conectarse con el objeto nuevo. Y después tenemos los síntomas que no están siempre, que son no tan típicos, pero que también están descritos, la anorexia, náuseas y vómitos. Bueno, estos síntomas a la luz de esta hipótesis, de esta teoría, se entiende bastante bien porque el alimento es uno de los principales, así como la respiración pulmonar, la ingesta de alimento es otro gran representante de este nuevo objeto, de esta nueva madre, que en lugar de darme el alimento digerido me obliga a tener que hacer el esfuerzo de digerir, y rechazar el alimento es una manera de rechazar al objeto. Cuando el bebé nace, la alimentación, como dijimos, deja de ser continua. Es su primer contacto específico con el objeto nuevo. O sea, el bebé, ustedes saben, es todo lo que empieza con, que describió Freud con la etapa oral, donde la boca pasa a ser un órgano central en la vida anímica del bebé, porque todo gira en torno a la alimentación y a este vínculo con el pecho, con la madre, con la nutrición. Y entonces la anorexia, las náuseas y los vómitos expresarían un rechazo a la madre pecho por la dificultad para duelar a la madre umbilical perdida. Otra cuestión que interpretan también los autores es el tema de la frecuencia y la duración de la gripe. Fíjense que dijimos que suele curar en 7 días, que es lo mismo que tarda el neonato en adaptarse a la vida extrauterina. De hecho, el periodo neonatal temprano es esta primera semana de vida. Y después, esto en cuanto a la duración y en cuanto a la frecuencia, esta característica de repetición, de que la gripe siempre vuelve, que queda vinculada con el tema de la variabilidad antigénica desde el punto de vista físico, se podría comprender pensando que este conflicto no se resuelve del todo, que siempre, como yo les decía antes, queda un resto sin duelar y que cuando volvemos a sufrir una pérdida con un objeto significativo de estas características, se reactualiza esta vivencia y el sujeto siente que otra vez se siente como frente a aquella primera separación. Y por eso la gripe retorna y uno se vuelve a enfermar de gripe. También es interesante el tema de la forma del comienzo, el comienzo brusco. ¿Y cómo se entiende esto? Este comienzo brusco. Bueno, porque las pérdidas muchas veces también se experimentan como bruscas. De hecho, el neonato nace un día, en un momento. Entonces, por un lado está la vivencia del neonato, quien de un día para el otro debe abandonar el mundo intrauterino y salir. Y uno podría decir, bueno, pero hay veces que las separaciones no son de un día para el otro, que ya un vínculo está mal, se va deteriorando. Sí, pero es muy común que la persona que sobre todo sufre y si experimenta esto como una pérdida que no quería tener, la sensación que tiene es que hay un buen día en el que se da cuenta de que el vínculo se rompió y que lo experimenta como si esto hubiera sido de un día para el otro. ¿No? En la vida sentimos muchas veces que el objeto para el cual vivimos nos ha abandonado de un día para el otro sin darnos tiempo para prepararnos, ¿no? Habrán escuchado frases como esto me tomó de sorpresa, no me la veía venir, nunca me imaginé que podría pasar esto, y tal vez ustedes, de afuera, siendo amigos o parientes de esta persona, dicen, no, esto se veía venir, esto no fue tan sorpresivo, pero el sujeto, desde su vivencia, no lo experimenta así. Y aquí tenemos una foto de las barracas, ¿no? de las situaciones de epidemias, que es otra característica de esta enfermedad, su carácter contagioso y epidémico. Y es interesante porque esto también se puede interpretar desde un punto de vista psíquico, ¿no? Ustedes saben que Kiosa ha escrito hace poco un libro, ya hace un par de años, que se llama La enfermedad de un órgano, de una persona, de una familia y de un pueblo. Y ahí él plantea la idea de que los conflictos se viven y se expresan a nivel como cajas chinas en todos los niveles, ¿no? Desde una enfermedad de una persona,
desde una enfermedad de una familia, desde una enfermedad de un pueblo entero, y que que los pueblos también enferman, y que hay enfermedades, lo que él llama espiritupatías, enfermedades de la época de ciertos pueblos. Y entonces podemos pensar que, bueno, por un lado todos pasamos por este periodo neonatal temprano, todos hemos nacido, de manera que estas vivencias son universales. Por otro lado, los ámbitos sociales de pertenencia, ¿no? Simbolizan muy bien a la madre umbilical. ¿Por qué? Porque uno se siente contenido, uno se siente formando parte, ¿no? Del país, de la nación, del pueblo. Uno siente que uno es parte de, y entonces representa muy bien este pueblo del que a uno este objeto que a uno lo contiene, y por eso también la vivencia de pérdida la relacionamos con el exilio, con el sentirse sacado de un entorno en el que uno se sentía estando en casa, ¿no? Se sentía parte. Y en este sentido, no es casualidad, miren, que algunas de las más grandes epidemias de gripe se vinculan con situaciones críticas, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, o sea, el fin de la Primera Guerra y el fin de la Segunda Guerra, y la Guerra de Vietnam. Entonces, desde un punto de vista físico, uno dice, bueno, sí, porque las hambrunas, las defensas bajas, se puede entender perfectamente. Desde un punto de vista anímico, sí, la desmoralización que queda en los pueblos, sobre todo en los perdedores, pero también en los ganadores por todas las pérdidas y la sensación de tener que volver a sus casas y reencontrarse con su mundo devastado, su mundo cambiado totalmente. Generalmente se producen también cambios culturales a partir de estas grandes guerras y los mundos se transforman. Y entonces se puede comprender muy bien que se presenten en estos momentos, cuando esto no se puede elaborar, las epidemias de gripe. Recapitulando entonces, resumiendo rápidamente todo lo que dijimos, cuando en la vida sentimos que perdemos al objeto para el cual vivimos, se reactivan las vivencias traumáticas del periodo neonatal temprano, lo que llamamos la pérdida de la, entre comillas, madre umbilical. Recordemos que son comillas porque es una forma de llamar a este objeto, a esta relación. Y así como un recién nacido en la nursery, nos sentimos desolados. Si la desolación se vuelve insoportable, nos engripamos. Esto es importante porque si la desolación la sentimos consciente, no nos enfermamos. Pero a veces se hace tan insoportable que necesitamos reprimirla y puede retornar desfigurada, alterada, con todos sus componentes, como si fuera una caricatura de sus componentes, pero que aparecen ahora como estas sensaciones somáticas que fuimos describiendo, los trastornos respiratorios, la fiebre, las mioartralgias y todo lo que fuimos viendo. Entonces, cuando nos engripamos, sentimos las sensaciones corporales de antaño, pero sin el sentimiento de la desolación. Las sentimos exageradas, por un lado, y sin la sensación sin sentir la desolación. Solo sentimos estos síntomas. Durante la semana de gripe, al amparo de las tibias sábanas, intentamos soportar el embate de la desolación y seguir adelante. Estas tibias sábanas vendrían a representar, fíjense, como una especie de útero, ¿no? Como una especie de entorno que me contiene. Yo quiero estar en la cama, que alguien me traiga un tecito, estar calentita, ¿no? Y descansar hasta que esto pase. Y suponemos entonces que seguimos adelante, que la cuestión no la hemos elaborado, la enfermedad no nos permitió elaborar esto, simplemente lo pasamos, así como pasamos el nacimiento y el periodo neonatal, y tenemos esta disposición para volver a enfermar en cuanto esto vuelva a ocurrir, en cuanto nos volvamos a sentir así. Y hay gente que tiene gripes más seguido, hay gente que las tiene menos seguido, hay gente que tiene gripes más largas, más complicadas, hay gente que en cierto periodo de su vida se engripa más. Tenemos las complicaciones de las gripes, que pueden ser ya sea por el mismo virus de la gripe, neumonías o sobreinfecciones bacterianas. Tenemos toda una gama de posibilidades según cómo se pueda elaborar y cómo se puedan ir procesando estas vivencias. Así que bueno, con esto llegamos hacia el final de la clase. Bueno, por último, les recomiendo calurosamente que lean el análisis que hacen en la investigación de este cuento de Stefan Zweig, Carta de una desconocida. Es la protagonista enferma de gripe y en la investigación interpretan este cuento aplicando todas las ideas de la investigación de una manera muy, muy interesante.
Lo pueden encontrar en la página web de la Fundación Quiosa, van a la pestaña Biblioteca, allí buscan el tomo 13 que se llama Afectos y Afecciones 4, se lo pueden bajar como un PDF y al final de la investigación está el relato, la síntesis de este cuento y la interpretación que hacen los autores, que no tiene desperdicio, y ahí van a encontrar todas las ideas que vimos aplicadas en este caso, que por supuesto el autor no conocía esta investigación, obviamente, pero es impresionante cómo se encuentran todos los elementos de los que venimos hablando, porque esto es lo que pasa con los creadores literarios, con los creadores artísticos, que captan estos significados de manera inconsciente y los plasman en sus obras. Si uno le preguntara por qué hizo enfermar a la protagonista de gripe, probablemente el autor no sabría qué decir, diría que es casualidad o que no tiene una explicación lógica. Pero cuando uno comprende los significados inconscientes, esto se ilumina de una manera muy, muy enriquecedora. Y bueno, y con esto sí llegamos al final de la clase. Muchas gracias por su atención. Recuerden que pueden encontrar más información en la página web de la Fundación, o también pueden escribirme a mí ante cualquier duda o consulta a info@medicinaypsicoanálisis.com.ar o ingresar a mi página, que es medicinaypsicoanálisis.com.ar, donde van a encontrar más contenidos relacionados. Y bueno, me despido entonces, hasta la próxima.